Lo que les vamos a mostrar son las imágenes de cómo se habría ejecutado este ataque a una de las bases, porque así lo ha calificado Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump, una de las bases que serviría para las drogas que salgan de Venezuela. Son imágenes que evidencian cómo se registra precisamente la explosión y cómo se da en la madrugada del 24 de diciembre, cuando todos ya habían terminado de darse el abrazo de Navidad, es que se registra esta explosión y que muchos están relacionando con las declaraciones que dio a un programa de podcast el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde señala Donald Trump de que se ha realizado un ataque a una de las bases del narcotráfico en Venezuela, lo que para muchos expertos, de confirmarse esto además por funcionarios, por representantes de la Casa Blanca, se convertiría, atención, en el primer bombardeo que Estados Unidos ejecutaría en territorio venezolano. ¿Por qué se habla aún en condicional esta información? Porque si bien Donald Trump es el que dio este anuncio de que ya se había ejecutado este ataque al interior de una de las bases que serviría para sacar el tema de la droga, lo que también revela el New York Times es que funcionarios también de la Casa Blanca han indicado de que sí, se habría registrado este bombardeo. Sin embargo, el único incendio o lo que se escuchó en Venezuela se registró en la empresa Primasol. Y ellos, en un comunicado que les vamos a mostrar más adelante, descartan tajantemente que haya cualquier relación. Antes vamos a escuchar precisamente cómo un testigo, al momento que se registra esta explosión, relata lo sucedido. Vamos a escuchar. ¿Qué parte de San Francisco? Esto es cerca de NASA, punto de referencia NASA, el semáforo de la 3 o el gaitero. Nosotros fuimos para los bomberos de San Francisco, pero los bomberos de San Francisco ya habían ido para allá, pero lo que sí pueden apagar eso son los bomberos de Maracaibo. Miércoles. Sí, San Francisco zona industrial. Lo apagaron. Se está alejando la gente porque está agarrando fuego. Bueno, es el reporte que se da del incendio que se registró en el estado de Zulia, en Maracaibo, en una de las instalaciones precisamente de la empresa Primasol, donde ellos han descartado. En breve vamos a leer el comunicado, pero antes queremos escuchar además lo que ha dicho Donald Trump. Lo dijo 2 días antes de que se registre este incendio y muchos lo están relacionando directamente con esta explosión que se registra, porque lo que dice Donald Trump en esta entrevista telefónica que tiene para un podcast es que han dado un duro golpe al narcotráfico, una sede desde donde se funcionaría todo el tema del narcotráfico, porque se coordinaría en esta sede, de acuerdo al informado, la salida de barcos con drogas. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de Estados Unidos. Wrong with them. But every time I knock out a boat, we save 25,000 American lives. It's very simple. And what's happening is they're having a hard time employment-wise. They can't get anybody. And we just knocked out, I don't know if you read or you saw, they have a big plant or a big facility where they send where the ships come from. 2 nights ago, we knocked that out. So we hit them very hard. But drugs are down over 97%. Can you believe it? Ahí está lo que anuncia o lo que confirma el mismo presidente en esta entrevista para el programa de podcast, en el cual dice hace 2 noches es que la atacamos, la destruimos, y lo que sucede es que coincide precisamente con el incendio que se registró en este edificio de la empresa Primasol, que es una empresa además de químicos. Han comenzado
a relacionar, a indicar que sería entonces el ataque que se dio por parte de Estados Unidos y que por eso se presentó el incendio en este edificio de la empresa. Evidentemente, la empresa ha respondido, ha dado un comunicado, lo tenemos ya para compartirlo también con ustedes, donde en este comunicado lo que hace la empresa es decir a sus clientes, a sus aliados comerciales, a la comunidad en general. Desde Primasol informamos que en la madrugada del 24 de diciembre se registró un incidente en una de nuestras instalaciones. Lo califican como un incidente ellos. La situación fue atendida de forma inmediata por nuestro equipo y el cuerpo de bomberos, activando los protocolos de seguridad establecidos. El evento fue controlado oportunamente sin que se produjeran afectaciones personales. Actualmente se llevan a cabo labores de limpieza y evaluación en coordinación con las autoridades competentes. Y luego resaltan, porque lo que ven en rojo ustedes es lo que ellos resaltan de todo este comunicado. Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización. Aclaramos con responsabilidad que dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada, es lo que señalan, ¿no? Con más de 14 años de trayectoria en el país, en Primasol reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo industrial, pero es en este tercer párrafo que ellos descartan que tenga alguna relación con lo declarado por Donald Trump. Lo otro que se analiza del comunicado es que no informan qué es lo que realmente sucedió, si fue un cortocircuito o cómo se generó este incendio, ¿no? Estas llamas, estas imágenes que hemos compartido con ustedes, qué es lo que ocurrió realmente. Porque luego de que Donald Trump dijera que se ha atacado una planta del narcotráfico, que era utilizada para la salida de barcos, que se trata de un edificio, de inmediato todos dijeron, se trata de la explosión que se oyó en Maracaibo, en el estado de Zulia, y este edificio pertenece a Primasol, ¿no? Ellos descartan que tenga alguna relación, pero no dicen qué es lo que realmente sucedió para, de esta forma, apagar los comentarios que se vienen generando a raíz de la declaración que dio Donald Trump en esta entrevista de podcast y a raíz además de lo que se viene reproduciendo ahora, que es información también que ha sacado, por ejemplo, el The New York Times, donde señala que funcionarios de la Casa Blanca han indicado también de que se ha registrado precisamente, ¿no? Se está interviniendo una de las bases del narcotráfico en Venezuela y lo que para muchos, si la Casa Blanca llega, por ejemplo, hoy a confirmar esta información que se ha difundido, se estaría convirtiendo en el primer ataque en territorio venezolano contra el narcotráfico que estaría haciendo Estados Unidos, ¿no? Hay que informarles además que también se ha reportado que en las últimas horas en la base de Estados Unidos que tienen en Puerto Rico han llegado también más tropas. Lo que se sabe es que son, en este caso, aviones de asalto territorial y que se utilizan este tipo de aviones para infiltraciones y extracciones inmediatas. Lo que se viene reportando es que ha aumentado el número de estas tropas, que son especialistas además porque tienen gran alcance y velocidad. ¿Qué ha pasado en tanto mientras está ocurriendo todo esto en medio de la coyuntura de las fiestas de Navidad? Porque esta explosión o este incendio en Venezuela se ha reportado el 24 de diciembre a las 2 de la madrugada. Lo que ocurre es que Nicolás Maduro ha seguido declarando. ¿Qué ha dicho él ahora? ¿Qué ha dicho o qué ha manifestado el dictador venezolano? Ha hablado de Jesucristo y ha dicho que Jesucristo jamás aprobaría las amenazas militares de las que viene siendo víctima Venezuela. Vamos a escuchar. Ese hombre, Jesús, Hijo de Dios, que vino a hablar de la liberación del ser humano. El Jesús liberador de la opresión. El Jesús redentor de los pueblos. El Jesús que jamás aprobaría una guerra para robarle las riquezas a un pueblo. Yo siempre le digo a mis hermanos cristianos y católicos, ¿ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesucristo que estuviera físicamente aquí con nosotros? ¿Aprobaría bombardeos, el asesinato de los niños en Gaza? ¿Aprobaría amenazas militares
ante un pueblo cristiano como el venezolano, aprobaría el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, es lo más contrario a Cristo. Bien, de esta manera comenzamos Radar 24. Como siempre, los saluda Cintia Garreta y vamos de inmediato ya con el análisis de los expertos. Estamos con Luis Núñez, politólogo, que nos va a hablar precisamente de cómo se viene desenvolviendo estas últimas horas la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo primero, la información que tenga respecto a lo que ha venido ocurriendo entre este edificio que terminó incendiado y lo que ha declarado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que han realizado ya un ataque a una planta del narcotráfico en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias de verdad por la invitación y felices fiestas para todos. Mira, lo que tengo entendido es que efectivamente ese incendio, como se han dado tantos en empresas eléctricas en Venezuela y campos petroleros, pero esta vez parece que no corresponde a la verdad. Gente que tengo muy allegada, que vive cerca de la empresa, enfrente, dice que lo que se supo es que llegaron los bomberos porque fue un cortocircuito o recalentamiento de cables o lo que sea. A lo mejor el presidente Trump esta tarde, en un par de horas, cuando vaya a dar una rueda de prensa junto al primer ministro de Israel, algún periodista le pida una aclaratoria. Pero de que Estados Unidos, por voz de su secretario de guerra, por voz de su canciller o secretario de Estado y del propio Donald Trump, han dicho que efectivamente durante estos días, no sé si antes o después de fin de año, empiezan los ataques por tierra. Venezuela tiene un territorio extenso, ya sea en la parte llanera o de superficie plana, ya sea en las alturas de los Andes o en la costa, pero estamos esperando que cualquiera de esas áreas sea afectada. Se dice que la mayoría de las fábricas de droga que maneja Venezuela están en la parte de los llanos, frontera con Colombia. ¿Y a qué se referiría entonces Donald Trump con esta respuesta que da en este programa de podcast, ¿no?, del empresario, donde señala que ya se ha atacado una planta del narcotráfico y coincide, ¿no? Por eso se estaba buscando dónde se registró el incendio y coincide con lo que se registra en Maracaibo, porque la da la declaración el 26 y él dice, no, 2 días antes, ¿no? Teniendo como fecha el 24. Coincido contigo, es una información extraña, más que extraña, un poco extraviada. Tal vez la gente que lo asesora no le comentó bien cuál es el primer ataque que van a hacer por tierra. Pero insisto en lo que te digo, la gente que vive al frente de esa fábrica, que de paso está en una zona residencial, dice que no, que efectivamente no hubo un bombardeo, sino simplemente que se empezó a quemar y llegaron los bomberos, por cierto, de la compañía más grande que tiene Maracaibo, donde yo viví durante muchos años, que es la compañía de San Francisco. Pero no hay información oficial. Como tú sabes, Cintia, en Venezuela todos los medios de comunicación manejan el secretismo. Así es. Yo más bien informo a mi familia que vive en Venezuela muchas de las cosas que allá pasan, porque ahí simplemente no hay noticias. Eso, ¿no? La única forma de informarse, y lo agradecemos además que muchos están recurriendo, es también a las plataformas de noticias que se vienen transmitiendo a través de este tipo de forma, ¿no? Este tipo de plataformas. Ahora, lo que viene ocurriendo también, ¿no?, más allá de la información o la respuesta que da Donald Trump, es que se anuncian, y lo que nos comentaba usted al inicio, ¿no?, estos ataques que comenzarían por tierra, y tenemos el reporte de que aumentan también las tropas a la base de Puerto Rico. ¿Se estaría ya entonces hablando de los últimos días de Nicolás Maduro? Yo sí lo creo. La gente que tengo fuentes en San Juan de Puerto Rico me dicen que ya subió a $100 millones lo que se gasta diariamente para mantener esas tropas, esos aviones y esos barcos. Es una cifra impresionante. Yo no puedo creer que un gobernante
que se digne gastar $100 millones al día, se va a echar para atrás. Lo que también dicen es que Maduro sabe que le queda poco, según tu pregunta, y que efectivamente está buscando alternativas de escapar. Él pide amnistía para él y para su familia. No piensa en más nadie. En las últimas horas se ha dicho que a lo mejor España. Yo no creo que España sea un buen destino para él, porque la oposición española está ganando terreno en las últimas elecciones regionales y creo que le queda poco a Pedro Sánchez. Yo creo más bien que utilizará Bielorrusia, Turquía o algún país satélite afín a su ideología política. Hasta este día, ¿no?, de lo que ha venido avanzando la presión por parte de Estados Unidos. Hablábamos en otra entrevista también del cierre a los buques petroleros. ¿Ve aún posible que terminen negociando su salida? Donald Trump es un hombre de negocios y siempre le gusta negociar. Yo creo que Maduro está desesperado por este desenlace, porque además casi no duerme y trata de hacer cenas navideñas, chocolatadas, para parecer que todo está normal cuando él sabe que está en sus últimos días. Presumo que el presidente Trump va a tratar de negociar hasta el último momento, pero sabemos que Trump es un hombre de carácter. Si un día amanece con el indio, digamos así, atravesado, no tendrá ningún problema en utilizar la fuerza militar que tiene en Puerto Rico y en los alrededores de la costa venezolana. Más adelante vamos a presentar aquí en Radar 24 un informe, además, que ha dado a conocer CEPAL, donde señala la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, ¿no?, de acuerdo a las proyecciones de crecimiento para el cierre del año 2025, un liderazgo en crecimiento económico de la región y que lo tiene Venezuela, información que ha sorprendido a muchos. ¿Cómo analiza usted esta información? Creo que están hablando de cifras macro, porque en realidad la gente está sufriendo escasez de alimentos y una pobreza en aumento. Así que eso podrá añadirse a las cifras macro que tiene un país. Pero como tú bien dijiste hace rato, ahora el tema del cerco petrolero, ¿no?, va a influenciar para que cada día tengamos mayor escasez de dólares. Ya hay escasez de dólares en Venezuela. Hace meses se hablaba mucho que en los supermercados, etcétera, se tramitaba todo con dólares, pero ahora la gente volvió al bolívar con una inflación exacerbada. Y yo creo que este documento de CEPAL tiene que ser analizado, como te digo, en cifras macro, porque lo que es la población está sufriendo mucho la pobreza. Claro, sufre la pobreza y hablábamos además también en otras ediciones del impacto que se da por parte del cierre a la salida de buques petroleros sancionados. Ahora con este panorama de lo que se habla, porque entre la información que salió también es que el ataque o este bombardeo que se habría registrado una de las bases del narcotráfico en territorio venezolano, si bien no hay más especificaciones, se dice que se hizo con un dron. ¿Cómo se mantienen los ciudadanos? Ahora usted que tiene contactos ahí al interior, ¿cómo están respecto a esta tensión que viene subiendo día a día? Tengo que ser absolutamente sincero y concreto. La gente está desesperada para que esta pesadilla de 27 años termine. Esto involucra, según fuentes no oficiales, a unas 500 a 1,000 personas que son el núcleo duro del madurismo, antes chavismo. Pero más allá de eso, todo el mundo quiere que esta pesadilla termine ya. Muchos hablan de que no desean una invasión, no desean, frutos de la guerra, elementos humanos que sean asesinados ni maltratados. La gente lo que espera es más bien una operación quirúrgica, como se dio en Panamá hace muchos años. Que lleguen, levanten y saquen estos elementos nocivos y que la vida continúe para un país que ha sido de los 5 países petroleros más ricos del mundo y que hoy parece un país
pequeño y africano. Lamentablemente hay que decirlo así. Y con esta respuesta que da ahora Donald Trump, que está además rebotando muchísimo luego de que lo haya dicho el 26 de diciembre, ¿el panorama se pinta así, que eso es lo único que falta ahora, el tema de la extracción? Así es. En las últimas horas tú habrás notado que el gobierno, yo digo usurpador, porque se robó las elecciones del 28 de julio, ha soltado a casa a casi 100 presos. Pero esto es una especie de cortina de humo, de puerta giratoria, porque sueltan a 100, pero detienen otra vez a 30, 40. Ellos utilizan el miedo, la agresión y el canje de prisioneros como moneda de negociación. Claro, y eso es importante lo que nos menciona, ¿no? Porque sí, se dio este anuncio, se terminó liberando a 99 presos, pero nos indica que por el lado oculto se sigue deteniendo. Así es, sobre todo si no pueden detener a la persona porque no la encuentran, se ensañan contra su familia. Cuando hablo de familia estoy hablando tanto de niños, adolescentes o gente de la tercera edad. Es un sistema que se usó mucho en el esquema nazi y lamentablemente el gobierno usurpador utiliza las técnicas nazis para amedrentar a la gente y mantenerla bajo control. Pero ya es un caso, digamos, insoportable. Un detalle que no puede pasar desapercibido. Antes del 25 de diciembre, el Ministerio de Defensa liberó a la mitad de las tropas y las mandó a su casa porque no tiene cómo mantenerlas. Y se dice que antes del 31 de diciembre, o sea, en pocas horas, tendrá que volver a mantener en su casa a otro pedazo de la tropa, porque no hay recursos, precisamente por lo que hablábamos antes. El asunto de los barcos petroleros secuestrados no les permite tener caja para mantener una ofensiva viable. Muchísimas gracias, señor Núñez, por la explicación que nos da del panorama que tenemos hoy con la información que se viene registrando respecto a Venezuela y Estados Unidos. Hablábamos con Luis Núñez, politólogo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, continuamos con más aquí en Radar 24 y vamos a escuchar también otra de las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro, volviendo a insistir sobre los intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela. Vamos a escucharlo para comentarlo. Es importante en estos días de Navidad siempre animar el debate público y que se sepa, es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales. Eso es imposible, porque aquí hay un pueblo asentado en el territorio, en las comunidades, en las universidades, en las fábricas, en los cuarteles, y ese pueblo ha demostrado suficiente capacidad para llevar nuestra patria en buen camino, a buen ritmo, en buen tino. Los modelos fracasados del Leopoldo López, del Julio Borges, del Guaidó y de la señora Machado jamás tomarán esta patria, y Venezuela seguirá su curso, con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir. Nuestro mensaje es de paz, de amor y de entendimiento. Y si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre va un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad. Se tenía que decir y se dijo en nombre de Cristo Redentor, y así será, palabra empeñada por siempre. Así que sigamos nuestro camino que nos lleva
a la redención de nuestro país. Ya ha estado contento Nicolás Maduro con el último informe que ha emitido la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde se han referido a Venezuela. Ellos presentaron sus proyecciones de crecimiento económico para el cierre de este año 2025 y sitúan a Venezuela a la vanguardia del dinamismo económico en Sudamérica. Sí, estoy segura que todos sorprendidos con este informe que señala CEPAL respecto a Venezuela, porque evidentemente la realidad en el país es totalmente otra, ¿no? Que los venezolanos no tienen incluso para poder mantenerse día a día por los ingresos que vienen recibiendo. Lo cierto es que el informe, según el organismo, el país caribeño se consolida como el principal motor de la recuperación regional, superando expectativas, indican incluso iniciales de los analistas internacionales, y Nicolás Maduro se refirió a ello a través de sus canales oficiales. Vamos a escuchar lo que dijo. Salió Era evidente que Nicolás Maduro y los integrantes de su régimen iban a resaltar esta información. Él dice en el discurso: hay mucha gente en la calle, pero lo que reportan los vendedores precisamente en las calles de Caracas es que las ventas no han subido para nada. Sí hay mucha gente en la calle, pero que no tiene dinero en los bolsillos para poder comprar sus productos, y lo que está sucediendo es que los mercados, los comercios evidencian los productos, los ofrecen, pero continúan llenando las vitrinas porque el público no tiene cómo adquirirlos, precisamente también por el alza del dólar. Lo que señalan es que para ellos es una Navidad atípica, otra Navidad además que Nicolás Maduro lo que indicó es que se iniciaba en octubre para que haya más comercio, para que haya más movimiento, pero sin embargo esto no ha sido reflejado en las ventas porque, como lo comentábamos, los reportes que se tienen es que no se está registrando el movimiento de compra-venta en los mercados entre los ciudadanos comunes de Venezuela porque no hay los ingresos necesarios para así ejecutarlos, porque no tienen además el dinero para poder comprar productos, y es por ello que lo que resaltan la gran mayoría de vendedores, de dueños de comercios, es que las ventas, lo que ha sucedido en esta Navidad, han bajado en Venezuela pese a este reporte regional que se viene registrando por parte de CEPAL. ¿Qué es lo que ha ocurrido también en Venezuela? Y hay que comentarlo respecto a lo que ocurrió en los últimos días con la liberación, esta excarcelación que ejecutó el régimen de Nicolás Maduro de 99 presos que tenía precisamente el régimen venezolano, y que lo que indican los expertos es que sí, se excarcela como un modo de gesto a 99 detenidos tras las protestas que se registraron por la reelección de Nicolás Maduro, pero sin embargo, en el silencio lo que se viene ejecutando son nuevas detenciones, ¿no? Han anunciado la excarcelación de 99 detenidos que la ejecutaron, y lo que se señaló además es que en total indican que se ha excarcelado a más de 2.000 personas desde las protestas que se registraron el año pasado por la reelección del dictador venezolano, ¿no? El gobierno venezolano dice que se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación
al odio posteriores a la jornada electoral del 28 de julio del 2024. 99 de ellos han sido ya excarcelados. Sin embargo, se reporta que hay otros grupos que vienen siendo detenidos también por no mostrarse a favor del régimen de Nicolás Maduro. Un régimen que hoy está bajo la presión de Estados Unidos, que en estos momentos lo que se estaría evaluando también son los próximos anuncios que haría el presidente Donald Trump. Los invitamos, como siempre, a dejarnos sus comentarios, a compartir la información que tenemos aquí en Radar 24 y a darnos sus opiniones, que siempre las leemos y valoramos. Además, los invitamos a todos aquellos a que aún no se han suscrito al canal de YouTube del Diario de Gestión, a que lo puedan hacer. Tienen allí ustedes el icono, a activar además la campanita para siempre estar informados y conectados. Los ha acompañado Cintia Garreta y nos vemos mañana, por supuesto, con más información y análisis. Chao.